Quiso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen afines de la naturaleza divina. Concilio Vaticano II. Un saludo cordial a todos los que nos oyen a esta hora por esta emisora. En tu programa, esta es la fe de la Iglesia. Hoy vamos a tratar el tema Dios nos sale al encuentro. O Dios viene a nuestro encuentro. Dios sale a nuestro encuentro. Quien habla para ustedes, el Padre Juan Manuel Yepes, de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. Este programa sale bajo la producción de Alfredo Romero y mi persona. Recuerden también nuestro contacto por la red social Facebook. Nos escriben por allí en Parroquia El Carmen Mariara y nosotros estaremos respondiendo a sus preguntas. También por el correo electrónico esta es lafedeliglesia@gmail.com. Y comenzamos así nuestro programa de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y recordamos que en nuestro programa anterior hablábamos de que el hombre es capaz de Dios. Desarrollábamos allí preguntas. Y hoy tenemos también bastantes preguntas que desarrollar en el tema. Dios nos sale al encuentro. En tu programa, esta es la fe de la Iglesia. Y comenzamos, queridos oyentes, a profundizar en el tema de hoy, en tu programa Esta es la fe de la Iglesia. El tema que estamos desarrollando es Dios nos sale al encuentro. Y como hemos hecho en nuestros programas anteriores, siempre nos hacemos preguntas ante el tema. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer en el día de hoy es ¿por qué tuvo Dios que mostrarse para que sepamos cómo es? ¿Por qué Dios ha querido mostrarse a nosotros? Dios no estaba obligado a revelarse a los hombres. Lo que sí sabemos, o por lo menos lo que ha mostrado Dios de Él a nosotros, es que lo ha hecho por amor. Como en el amor humano, podemos saber algo de la persona amada solo cuando nos abre su corazón. Del mismo modo, pues Dios. Solo sabemos algo más de íntimos pensamientos de Dios porque Dios, el eterno y misterioso, se ha abierto por amor a nosotros, nos ha abierto su corazón. Desde la creación, pasando por los patriarcas, los profetas, la revelación, en definitiva a través de su Hijo Jesucristo, Dios ha hablado una y otra vez a la humanidad, a todos nosotros, a los hombres. En Él nos ha abierto su corazón y ha mostrado claramente para siempre su ser más íntimo. Entonces, de manera resumida podemos decir, el hombre, mediante la razón, mediante su intelecto, como decíamos en el programa anterior, puede conocer que existe Dios, pero no como es Dios realmente. Pero como Dios quiere ser conocido, se ha revelado a sí mismo, porque Él lo ha querido por puro amor. Esta es la fe de la Iglesia, es el programa que estás escuchando en esta hora por esta emisora. Estamos tratando en este programa de hoy, Dios nos sale al encuentro y hemos desarrollado una pregunta en el segmento anterior. ¿Por qué tuvo Dios que mostrarse para que sepamos cómo es? Y ya sabemos la respuesta, porque Dios tuvo que mostrarse a nosotros. Nos hacemos ahora otra pregunta en este tema de hoy, porque Dios se ha venido mostrando a lo largo de la historia. Y una segunda pregunta sería, ¿cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? Sabemos que esa es nuestra base, las Sagradas Escrituras, para poder hablar
de ese proceso a lo largo de la historia que Dios ha tenido con la humanidad. Y para ir a los comienzos de esa revelación tenemos que ir al Antiguo Testamento. La pregunta sería entonces, ¿cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? Dios se da a conocer en la historia, ya lo dije, ¿verdad? Sella primero, según la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, sella con Noé una alianza para salvar a todos los seres vivos. Después llama a Abraham para hacer de él un padre de la multitud de naciones y bendecir en él a todas las familias de la tierra. Luego, el pueblo de Israel, nacido de Abraham, será una propiedad personal de Dios. Dios se da a conocer también en ese pueblo por medio de Moisés. Por su nombre también nos lo revela allí, su misterioso nombre. Pues hay muchas traducciones del nombre de Dios. Pero se revela en el Éxodo 3:14 como el yo soy. Yo soy el que soy, como quien estará siempre estando. Y ahí nos está mostrando que estará siempre con nosotros. Nos revela algo, una característica de Él. Un Dios que está con nosotros. Bueno, y así va a lo largo de la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento. Libera a Israel de la esclavitud en Egipto. Sella una alianza en el Sinaí. Y por medio de Moisés da a su pueblo la ley. Esto es importantísimo. La ley que da Dios a Moisés. Una y otra vez envía Dios profetas a su pueblo para llamarlo a la conversión. Siempre Dios, en su darse a conocer, nos invita a transformar, a cambiar de vida. Recuerden que en el programa anterior, esta era una de las limitantes que tiene el ser humano, pues le cuesta conocer a Dios porque sabe que en el fondo tiene que cambiar de vida. Y bueno, Dios en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, nos va mostrando esto por medio de los profetas que anuncian, tienen que cambiar de vida. Los profetas anuncian que Dios establecerá una alianza, un pacto, pero un pacto que siempre se va haciendo nuevo. Se va haciendo nuevo y que salta hasta la eternidad. Comienza en este mundo y es un pacto, una alianza que Dios quiere establecer con nosotros para siempre, que realizará una renovación siempre en nosotros. Y esa renovación tiene que ser radical muchas veces. Esta alianza, este pacto estará abierta a todos los hombres, no solamente para algunos en especial, algunos que se crean elegidos en especial. Dios propone esto a todos. Vamos a ir entonces resumiendo para entender todo esto que yo he ido diciendo de cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento. Y es que en el Antiguo Testamento Dios se revela como el Dios que ha hecho el mundo por amor y que es fiel al hombre incluso cuando este hombre se separa de él por medio del pecado. Continuamos en tu programa, esta es la fe de la iglesia. En esta hora de este programa, el tema que estamos desarrollando, Dios nos sale al encuentro. Hemos desarrollado 2 preguntas de este tema. ¿Por qué tuvo Dios que mostrarse para que sepamos cómo es y cómo se revela en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento? También nos vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué nos muestra Dios de sí mismo cuando nos envía a su Hijo? Porque hemos hablado hasta ahora del Antiguo Testamento, pero siempre escuchamos que en Jesús pues está la plenitud de la revelación. Pues, ¿qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo? Y es que por medio de Jesucristo, Dios invisible se hace visible. Este es el gran acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Dios se hace hombre como nosotros. Esto nos enseña hasta dónde puede alcanzar el amor de Dios. Lleva toda nuestra carga, recorre todos los caminos con nosotros, está en nuestro abandono, nuestro dolor, nuestro miedo ante la muerte sobre todo. Está allí donde no podemos avanzar más para abrirnos a la puerta hacia la vida. En resumen, en Jesucristo, Dios nos muestra toda la profundidad de su amor, y este es un amor misericordioso.
Y a esta hora continuamos aquí en esta emisora, en tu programa Esta es la Fe de la Iglesia. Recuerda que para contactarnos y responder a tus inquietudes, tenemos la red social Facebook Parroquia El Carmen. Parroquia El Carmen por la red social Facebook y también por el correo electrónico Esta es la Fe de la Iglesia gmail.com. Esta es la Fe de la Iglesia gmail.com. Por allí puedes dejarnos tus inquietudes y trataremos de responderte por ese mismo medio, y si no, o también es posible que en algún otro programa tratemos de las cuestiones que nos presenten por ese medio. Estamos desarrollando varias preguntas en el día de hoy a propósito del tema Dios nos sale al encuentro. Y en el segmento anterior decíamos o nos preguntábamos por qué nos muestra Dios o por qué se nos muestra Dios de sí mismo cuando envía a su Hijo. Y decíamos que se nos muestra en Jesucristo porque allí está la profundidad de su amor. Nos preguntamos entonces ahora, ¿está dicho todo con Jesucristo o continúa todavía después de él la revelación? ¿Ya se reveló Dios con Jesucristo o Dios sigue revelándose todavía? Con el Evangelio de Jesucristo, sabemos que la revelación de Dios está concluida y completa. En Jesús se revela Dios plenamente. Para que la comprendamos, en el Espíritu Santo nos introduce cada vez más profundamente en esa verdad, en la verdad. En la vida de algunas personas entra la luz de Dios de un modo tan fuerte que ven los cielos abiertos. Así nos lo revela también los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 56. Así han surgido los grandes lugares de peregrinación, como en México, por ejemplo, la Guadalupe es un lugar grande de peregrinación. ¿Qué otro lugar? Pues hemos tenido la oportunidad aquí en Venezuela también, la peregrinación inmensa de la Divina Pastora. Estas revelaciones no son vinculantes para todos. Su veracidad es comprobada por la misma iglesia. ¿Y cómo la iglesia puede comprobar esa veracidad? Pues porque en la revelación de Jesús hay signos en estas manifestaciones también. Por lo tanto, pues pertenecen a la revelación también de Dios. Signos de esa revelación que ha sido plena en Jesucristo. En Jesucristo, Dios mismo ha venido al mundo. Él es la última palabra de Dios. Oyéndolo a Él, los hombres de todos los tiempos pueden saber quién es Dios y lo que es necesario para su salvación. Continuamos en tu programa Esta es la Fe de la Iglesia y vamos rápidamente a hacer un resumen de lo que hemos hablado en este programa de hoy. El programa de hoy hemos tratado el tema Dios nos sale al encuentro y nos hemos hecho 4 preguntas. ¿Por qué tuvo Dios que mostrarse para que sepamos cómo es? ¿Cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué nos muestra Dios de sí mismo cuando nos envía a su Hijo? ¿Y está dicho todo con Jesucristo o continúa todavía la revelación después de él? Y en la primera pregunta, ¿por qué tuvo Dios que mostrarse? Para que sepamos cómo es, el hombre mediante la razón puede conocer que existe Dios, pero no cómo es Dios realmente. Pero como Dios quería ser conocido, se ha revelado a sí mismo. A la segunda pregunta podemos resumirla de la siguiente manera. ¿Cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? Dios se revela como el Dios que ha hecho el mundo por amor y que es fiel al hombre incluso cuando éste se separa de él por medio del pecado. ¿Qué nos muestra Dios de sí mismo cuando nos envía a su Hijo? En Jesucristo Dios muestra toda la profundidad de su amor misericordioso. Y finalmente, si está dicho todo con Jesucristo o continúa, en Jesucristo Dios mismo ha venido al mundo. Él es la última palabra de Dios. Oyéndolo a Él, los hombres de todos los tiempos pueden saber quién es Dios y lo que es necesario para su salvación. De esta manera entonces resumimos el tema que hemos profundizado en el día de hoy.
para que nos quede bien clara, pues entonces estas 4 preguntas de nuestro programa de hoy. Y para iluminar entonces, como lo hemos hecho en los programas anteriores, con la palabra de Dios, vamos a escuchar la carta a los Hebreos, que nos dice al respecto de cómo ha querido Dios mostrarse a través de los tiempos. Carta a los Hebreos, capítulo 1. Hace mucho tiempo, los profetas dieron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos ha dado su mensaje por medio de su Hijo. Dios creó el universo por medio de su Hijo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo nos muestra el poder y la grandeza de Dios porque es igual a Dios en todo, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Él logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo y se sentó a la derecha del trono de Dios. Esta es la fe de la iglesia, es el programa que has estado escuchando durante esta hora. Y hemos desarrollado prácticamente ya nuestro tema de hoy, cómo nos ha iluminado también la palabra de Dios con ese inicio de la carta a los Hebreos. En esta oportunidad, como en nuestros programas anteriores, también vamos a ver pensamientos de algunos personajes de nuestra fe también. Pascal, uno de ellos, un personaje de nuestra iglesia. Fuera de Cristo, decía él, fuera de Cristo no sabemos quién es Dios, qué son la vida y la muerte y quiénes somos nosotros mismos. Decía así Pascal, fuera de Cristo no sabemos quién es Dios ni nosotros mismos. También Benedicto XVI nos sigue iluminando. Decía él el 6 de septiembre del 2006. En Jesucristo Dios ha asumido un rostro humano y se ha convertido en nuestro amigo y nuestro hermano. Con estos dos pensamientos entonces se nos ilumina un poco más lo que hemos tratado en el día de hoy. Pero también es necesario porque pueden haber interrogantes de lo que hemos hablado hoy. Por ejemplo, de la palabra revelación, encarnación. Vamos a escuchar el concepto de estas dos palabras, revelación y encarnación. Revelación. Revelación significa Dios se abre, se muestra a sí mismo y habla al mundo voluntariamente. Encarnación. Del latín caro carnis, igual a carne, encarnación. Dios se hace hombre en Jesucristo. Es el fundamento de la fe cristiana y la esperanza de la salvación del hombre. Y esperamos que estas dos definiciones que le hemos compartido les ayuden a entender mejor la temática del día de hoy. Son claves, revelación y encarnación. Son clave para entender la temática del día de hoy de nuestro programa. Esta es la fe de la iglesia. Continúa con nosotros y ya volvemos. De esta manera estamos llegando ya al final de nuestro programa del día de hoy. En el programa Esta es la fe de la iglesia. Hoy hemos tratado un tema interesante, hemos desarrollado preguntas también interesantes. Dios nos sale al encuentro y hemos visto cómo a lo largo de la historia, que llamamos también historia de salvación, que comienza con el Antiguo Testamento y llega a su plenitud en Jesucristo, como hemos visto cómo
Dios, pues de manera resumida, se ha ido mostrando en este acontecimiento histórico. Recordamos que para sus inquietudes en nuestro programa puedes comunicarte con nosotros a través de la red social Facebook Parroquia El Carmen Mariara y también por nuestro correo electrónico. Esta es La Fe de la Iglesia, y en la medida de lo posible pues estaremos respondiendo por allí, por ese medio, tus interrogantes. También pues desearle la mayor de las bendiciones de Dios, ese amor de Dios que llegue realmente a cada uno de sus hogares. Es bueno que le busquemos también, como decíamos en uno de los programas. Nosotros, los seres humanos, podemos buscar a Dios, y Dios, porque lo ha querido, puede revelarse a nosotros por puro amor. Ha estado hablando para ustedes el Padre Juan Manuel Yepes, de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, bajo la producción de Alfredo Romero. Esperamos contar con ustedes en nuestros próximos programas. Concluimos como hemos comenzado nuestro programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.